Listo, me confirman porfa si estamos viendo ahí la pantalla, si me están Sí, escuchando bien. señor. Listo, gracias, Elena. Listo, vamos a iniciar entonces. Por acá teníamos la presentación por acá. Listo, entonces vamos a repasar cómo es el tema de los circuitos trifásicos y los vamos a asociar con lo que venimos hablando de los motores y de las fallas comunes que existen en este tipo de sistemas. Listo, entonces la vez pasada nosotros habíamos hablado de por qué es importante entender los circuitos trifásicos, porque es lo más común que nosotros vamos a encontrar en cualquier industria. ¿Listo? Entonces acá vemos algunas particularidades de estos sistemas. ¿Listo? Entonces acá nos dice que los sistemas trifásicos son importantes por al menos tres razones. Entonces, primero, casi toda la potencia eléctrica se genera y distribuye en forma trifásica a una frecuencia de utilización de 60 Hz o de 50 Hz, dependiendo de el país donde estemos. Acá nosotros estamos acostumbrados a 60 Hz. En otros países, eh, sobre todo en Europa, utilizan 50 Hz. Cuando nosotros requerimos entradas monofásicas o bifásicas, las podemos derivar fácilmente de este sistema trifásico. ¿Listo? Entonces podemos pasar de tres a dos fases, por ejemplo, o a una fase y un neutro. Si se necesitan más de tres fases, como es el caso de la industria del aluminio, donde se requieren 48 fases para efectos de fundición, es posible obtenerlas manipulando las tres fases positivas. Fíjese que podemos aumentar de 3 a 48 fases. ¿Listo? Esto es importante. Entonces, acá en la industria del aluminio, cuando sucede el proceso de fundición, eso se hace a través de la electrólisis, donde se necesita corriente continua. Para simular esa corriente continua, lo que se hace es aumentar las fases para que el rizado cada vez sea menor y pareciera que la corriente fuera continua. Uno se preguntaría por qué no hacen esto con eh, corrigiendo el rizado, corrigiendo las fases, porque como la corriente es tan grande, entonces se necesitaría un sistema muy robusto para hacer ese rectificador, es la palabra, para rectificar esa onda. Entonces por eso se utilizan estos sistemas tan robustos, pero fíjese que es algo muy particular. ¿A qué vamos con esto? Que nosotros podemos manipular el sistema, bien sea trifásico o monofásico, para obtener diferentes salidas. Lo que estábamos hablando la clase del martes relacionada con ir a conectar un transformador o ir a conectar un motor trifásico a una fuente monofásica. Vamos Buenas a tardes, mirar. profe. Buenas tardes para todos los compañeros. Buenas tardes. Listo. Entonces, los sistemas, bueno, la segunda parte nos dice que la potencia instantánea en un sistema trifásico puede ser constante o no pulsante. Esto produce una transmisión uniforme de potencia y menos vibración de las máquinas trifásicas. Entonces, una máquina trifásica va a vibrar muchísimo menos que una máquina monofásica precisamente por el tema de la pulsación. Entonces, como esa onda va a ser más limpia, va a ser más continua, por llamarla de alguna manera, esa vibración se va, perdón, esa transmisión de energía se va a ver reflejada en la parte mecánica, cómo se va a comportar el motor mecánicamente. Y tercero, respecto al mismo monto de potencia, el sistema trifásico es más económico que el monofásico. ¿Por qué? Porque la cantidad de alambre conductor requerida para un sistema trifásico es menor que la requerida para un sistema monofásico equivalente.
¿Listo? Entonces acá tenemos que hacer varias aclaraciones, varias consideraciones. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros habíamos hablado en la clase pasada, donde nos habíamos quedado en el tema de la manipulación de la fuente, ¿cierto? Entonces tenemos acá la fuente R, S y T, ¿cierto? Y tenemos acá una carga que para nosotros va a ser un motor trifásico. Eso es un motor trifásico. Entonces, el motor trifásico está diseñado para funcionar precisamente mecánicamente, internamente, tiene sus tres bobinas, tiene toda su disposición para que la alimentación sea trifásica, es decir, de tres líneas. ¿Listo? Entonces puede ocurrir la eventualidad que no dispongamos de estas tres líneas, sino que dispongamos solamente de dos. O que dispongamos, por ejemplo, acá, de un neutro, ¿cierto? Y que necesitemos conectar, por ejemplo, este motor que es trifásico de esta manera. Entonces ahí hay varias opciones de hacer esto, ¿cierto? Se puede hacer, sí, no es lo recomendable, ¿cierto? Porque la fuente está diseñada para entregar una potencia X y el motor para recibir una potencia X también. Entonces, si el motor requiere esta potencia, probablemente para que la pueda obtener como es, necesita el sistema trifásico. Cuando usted hace esta conexión, donde no le está ofreciendo todo lo que él necesita, ya la potencia que va a absorber de la fuente es diferente, ¿cierto? Va a ser menor potencia. Entonces, esto puede funcionar de manera correcta, pero no va a tener la misma eficiencia, no va a entregar la misma potencia, dado que no tiene el suministro correcto. ¿Listo? Entonces habíamos hablado la vez pasada que hay dos formas de hacer esta conexión. La más utilizada y la más recomendable es utilizar el variador de frecuencia, ¿cierto? Variador de frecuencia. Y la otra es utilizar un condensador. Ambas formas se utilizan a nivel industrial, una es más recomendable que la otra. ¿Cuál es la más recomendable? Utilizar el variador de frecuencia. ¿Cuál es la menos recomendable? Pero se puede hacer. Utilizar el condensador, ¿cierto? Profe, En- pero también puede hacer la forma cara y la barata. La cara, el variador, porque el variador tiene un costo más elevado que un condensador, ¿no cree? sí, ya, para allá vamos. Entonces acá con el condensador usted va a tener problemas acá de potencia. Como todo lo que nosotros hacemos, que es lo que lo dicta, precisamente lo que está diciendo ahí el compañero, el tema del presupuesto, ¿cierto? Entonces, ¿dónde utilizamos esto? En aplicaciones donde el presupuesto es limitado. Físicamente, o cómo daríamos una justificación para decir que este es bueno y este es malo. Precisamente lo vamos a analizar en las siguientes diapositivas. Ya vamos a volver a esto. Listo, entonces el tema del presupuesto siempre va a ser lo trascendental. Eh, listo, entonces miremos acá cómo se produce, cómo se generan esta potencia trifásica, esta energía trifásica. ¿Listo? Entonces esto ya lo habíamos analizado en el curso anterior, el tema de la disposición acá de las bobinas, el rotor, el estator. Esto genera un campo magnético que interactúa con las bobinas del estator y nos entrega acá a la carga una energía que es constante.
una energía que es bastante limpia, de buena calidad por la disposición acá de las bobinas, ¿cierto? Esto ya lo habíamos analizado la vez pasada, donde habíamos dicho que acá el rotor primario le llamamos a todo lo que hace que este movimiento sea posible. Acá, a través de la ley de inducción de Faraday, vemos cómo la variación del flujo magnético con respecto al tiempo induce una fuerza electromotriz o una diferencia de potencial. ¿Listo? Entonces, importante entender acá también cómo es la disposición de esas bobinas, cómo es la disposición. Colaboremos ahí con el micrófono, por favor. Cómo es la disposición de las bobinas. Entonces, las bobinas vienen dispuestas a 120 grados, precisamente para que entre las fases haya la misma distancia. Cuando hablamos de fase, estamos hablando ya de la distancia eléctrica a 120 grados. ¿Listo? Entonces, estos 120 grados, ¿dónde se van a ver reflejados? Ya los vamos a ver en el diagrama fasorial. Entonces, tenemos diferentes fuentes trifásicas, puede ser conectada en Y o conectada en delta. Acá, cuando hacemos la conexión en Y, fíjese que tenemos un punto común donde va a converger acá los negativos de cada una de las fuentes y vamos a tener acceso a un neutro. Acá en la conexión delta conectamos una detrás de otra y no tenemos neutro. ¿Listo? Entonces, importante acá una cosa. Tenemos la fase A, la fase B y la fase C a 120 grados. Esto es en el dominio de la frecuencia, ¿se acuerdan? En el dominio fasorial. ¿Se acuerdan que en el dominio temporal lo que nosotros dibujábamos era tres señales? De esta manera, teníamos tres señales. Entonces teníamos acá, en función del tiempo, acá la tensión, esto en segundos, esto en voltios, y teníamos las tres fases, ¿se acuerdan? Esto lo estudiamos el curso pasado, que era la... ¿Listo? Entonces para los compañeros nuevos, lo que estamos haciendo es esto. Está la representación en dominio temporal y acá tenemos la representación en dominio fasorial. Estos son fasores, que es mucho más sencillo. Listo, entonces fíjese que acá entre cada uno de los fasores hay una distancia de 120 grados. Tomamos como referencia el fasor A, el fasor B y el fasor C. Fíjese que esto está rotando en este sentido, en un sentido antihorario. Entonces, detrás de la A, ¿cuál viene? La B, ¿sí? Y detrás de la B, ¿cuál viene? La C, porque esto está rotando así. ¿De dónde viene esa rotación? Precisamente de la naturaleza del generador. Como el generador tiene una forma circular, todo va a ser más sencillo porque podemos aplicar toda la teoría de la trigonometría para entender y resolver em, todos estos sucesos físicos, todos estos fenómenos físicos. Listo, entonces acá la tensión A sub n está en 0 grados, la B sub n está a menos 120 grados y la otra está a 120 grados. ¿Listo? Eso es lo que nosotros llamamos secuencia positiva. Entonces miremos acá rápidamente este ejemplo para que vayamos entrando un poco en contexto. Fíjese que acá nos están dando tres conjuntos de tensiones en el dominio del tiempo, es decir, estos son senoides, ¿se acuerdan? Y lo que nos están pidiendo es que hallemos, vamos a copiarlo por acá, lo que nos están pidiendo es que hallemos qué tipo de secuencia es, si es secuencia positiva o es secuencia negativa. ¿Listo? Entonces ahí tenemos, perdón,
Vamos a entrar acá a los compañeros. Listo, entonces ahí tenemos. Tenemos los tres senoides y los vamos a pasar al dominio fasorial, es decir, escribir esto en forma de fasor. Entonces fíjese que acá simplemente es decir que la tensión A sub n es igual a 200, que es la magnitud, a un ángulo de 10 grados. ¿Listo? La tensión B sub n tiene la misma magnitud a un ángulo de menos 230 grados. Y la tensión C sub n es igual a 200 a un ángulo de menos 110 grados. Y la pregunta es, ¿esto es un sistema positivo o negativo? ¿Una secuencia positiva o negativa? La secuencia positiva habíamos dicho que es A, B, C, o B, C, A, o C, A, B. Fíjese que es lo mismo, ¿verdad? Lo importante es que detrás de cada, cada referencia venga el mismo, ¿verdad? A, B, C, detrás de la A viene la B y luego la C, lo mismo acá, ¿verdad? Detrás de la B viene la C, luego la A. Entonces, para entender mejor esto, usted llega y dibuja un diagrama fasorial. Acá tiene el diagrama fasorial y dibuja el A, por ejemplo. Entonces, el A está a 10 grados. Si acá estamos a 0 grados, 10 grados sería por acá, ¿cierto? Y esto sería A. ¿Dónde estaría B? A menos 230 grados. ¿Qué quiere decir ese menos? Que mido por debajo del eje de referencia. Entonces acá tendría menos 180, todo esto quedaría por acá, ¿cierto? Un poquito más arriba. Esto sería B. Y C estaría a menos 110 grados. Quiere decir que estaría por acá abajo. Si acá es 90, menos 110 sería por acá, ¿cierto? Algo así. ¿Qué es lo importante? Que la distancia de 120 se mantenga. ¿Verdad? Acá hay 120 grados, acá hay 120 y acá hay 120 grados. ¿Listo? Esto está girando en este sentido. ¿Qué secuencia es entonces? Esta es la secuencia, esto que Positiva. tenemos acá es positiva. La negativa sería, en lugar de ABC, sería ACB, ¿sí? BAC o CBA, ¿cierto? Entonces acá como viene, viene la A, luego la C y la B, o sea que es una secuencia Negativa. negativa. Secuencia positiva y secuencia negativa. Fíjese que acá qué es lo que nos interesa o por qué es importante esto. Cuando usted va a hacer su programación allá de sus PLCs, de sus controles, tiene que tener en cuenta para que eh, el motor gire en el sentido que usted necesite. Sabemos que los lenguajes de programación es diferente ir a cambiar manualmente algo, ¿cierto? Manualmente, pues ya sabemos que para cambiarle el giro a un motor, pues ir a cambiarle las fases, pero desde la programación ya nos toca tener bien claro estos conceptos, porque ya tenemos que decirle a un software, hablarle en otro lenguaje. Listo, entonces observemos que acá podemos sacar muchas conclusiones de lo que nos interesa y de lo que hemos hablado a lo largo del curso. Fíjese que estos 120 grados se mantienen y asimismo va a ser el campo magnético, es decir, que el campo, volviendo acá a la presentación, el campo acá en este elemento, acá en esta carcasa y acá la interacción con el rotor va a ser uniforme. Eso va a girar limpiamente.
precisamente porque esto está balanceado, ya está a 120 grados, la tensión, todo es como tiene que ser, tiene que estar bien uniformemente. ¿Qué pasa cuando usted, por ejemplo, acá, volviendo al tema del condensador, cuando usted le quita una fase? Fíjese que este diagrama ya no va a estar tan bonito, porque como no tiene una fase, desaparece esto. Cuando desaparece esto, entonces usted trata de conectar el motor, va a tener una vibración, no va a arrancar, se va a sobrecalentar, no va a funcionar. Entonces, ¿qué se hace? Se trata de sustituir esto a través del condensador. ¿Qué es lo que hace el condensador? El condensador adelanta 90 grados con respecto a la corriente, la tensión, ¿cierto? Entonces, fíjese que acá ya no vamos a tener 120 grados entre una tensión y otra, sino vamos a tener 90 grados. Acá, esto va a estar por acá. Esa es la función del condensador, generar esta, entre comillas, eh, línea ficticia. Es como que la está reemplazando, pero ya no queda a 120, sino a 90 grados. Entonces, fíjese que el campo magnético no va a ser uniforme, sino va a ser dispar. Entonces va a funcionar, pero ya no, el motor no va a poder entregar toda su capacidad, sino va a estar limitado, digamos que un 70-80%, dependiendo del fabricante. ¿Listo? Entonces, es así como funciona el condensador. ¿Listo? Entonces, es válido, se utiliza en muchas aplicaciones, en muchas industrias donde el presupuesto es limitado, entonces toca utilizar esto. Si el presupuesto es mayor, pues usted viene y utiliza el variador de frecuencia. El variador de frecuencia, ¿qué es lo que va a hacer? Es mantener el diagrama fasorial como corresponde. ¿Por qué? Porque tiene una tecnología PWM de ancho de pulso que convierte esa potencia monofásica en potencia trifásica, generando acá de manera correcta la tercera fase. ¿Listo? Entonces yo creo que ahí ya quedaría más o menos justificado cuál sería la diferencia entre estos dos métodos. No sé si tengamos algo más que añadir ahí. Listo, Juan nos dice que bien. John nos dice que bien. Giancarlo, Santiago, listo. ¿A qué vamos también con esto? Siempre no nos quedemos con los mismos paradigmas de siempre, que eso se ha hecho así toda la vida, que eso funciona. Tratemos de ir más allá, tratemos de entender bien las cosas desde la parte física, porque esto nos va a ayudar a proponer soluciones para entender bien las cosas, sobre todo acá en lo que les decía, el tema de la programación. Cuando usted ya se mete al tema de programar un software, de utilizar lenguajes de programación, ya tiene que dejar a un lado ese tema de que se conectar acá, de que esto va así, porque la programación ya usted tiene que hablar es con una máquina, ¿cierto? Darle instrucciones a una máquina. Entonces, la máquina, ¿qué lenguajes va a escuchar o qué lenguajes va a entender? Precisamente todo esto que estamos hablando acá, ¿cierto? Entonces, tenemos que ser también muy eh, rigurosos en toda esta parte conceptual de por qué funcionan las cosas y por qué no funcionan. Listo, continuemos acá con la presentación. Esto ya lo habíamos visto en el curso anterior, sin embargo, fíjese que siempre volvemos y encontramos cositas ahí que nos sirven para entender eh, la vida diaria. Hagamos este ejemplo o háganlo ustedes mejor, traten de entenderlo, qué es lo que nos están pidiendo ahí. Es lo mismo, tiene que ver con el tema de la secuencia.
¿Listo? Entonces ahí papel y lápiz nos están dando ya tres fasores, ya está más sencillo que el anterior porque ya no tenemos que pasar al dominio fasorial, ya nos lo están dando. Y nos están diciendo que la secuencia es positiva. ¿Listo? Entonces me están diciendo que halle el vector A y el vector C, dado que la secuencia es positiva. Entonces, como siempre, nos ayudamos con un diagrama. Siempre un diagrama dice más que 1000 palabras. Ahí tenemos el diagrama fasorial. Nos están dando la información del vector B. Entonces lo dibujamos. Es de 110. Fíjese que cuando el sistema está balanceado, siempre va a ser la misma magnitud. Entonces tenemos acá, vea, 110 a 30 grados. Entonces por acá sería 45, un poquito más obtuso por acá. Acá serían los 30 grados. Y me está diciendo que halle A y que halle C. ¿Dónde sería, donde dibujamos A? Esto es A, B, C. Y esto es B. ¿Dónde estaría A- ahí en ese diagrama? abajo. Por acá, ¿cierto? ¿Seguro? ¿O arriba? Fíjese que esto gira en este sentido, siempre, en Arriba. sentido antihorario. Detrás de B, ¿quién tiene que venir en una secuencia positiva? El C. El C, ¿cierto? El C. O sea que Sí, C entonces por abajo. obligatoriamente debería estar por acá abajo. ¿A cuántos grados? A 150. Si esto es 30, el C debería estar a 120. 120, pero del B. O sea que está acá, ¿cierto? Precisamente sobre el eje. A A 120. 90. Claro, porque si acá está 90 más 30, ahí están los 120. Entonces esto es C. Sí, 120. Ujú. ¿Y dónde estaría el A? Tiene que estar a 120 A del C y 120 a del C. 120 del B, ¿cierto? O sea que ¿a cuántos grados? Acá hay 90 más 30, ¿cierto? O sea, Sí. por acá. Este sería el A. Entonces ya tenemos que dar la respuesta bien clara. Entonces, ese es 110 a 30 grados. El A, 110, ¿a cuántos grados? ¿A cuántos grados está ese A de la referencia cero? 330. 130. Desde acá, desde este eje. Sí, como más o menos 120. 130, profe. 210. 150. No, 50, 150, profe, 150. 150. Fíjese que acá no podemos dar respuestas como más o menos o aproximado. Fíjese que esto es exacto. ¿Y el C está a cuánto? ¿110 a cuánto? 120. No, porque 140. estamos midiendo desde acá. A 90. 240, ¿no? No, 90. 270, profe. 270. Sí, es una respuesta válida. ¿Por qué? Porque vea, son 90, 180, 270. O si lo mide por debajo, 270 es igual a menos 90 grados. Ambas respuestas son válidas. Fíjese que acá cuando tenemos que estamos midiendo desde la referencia cero,
medimos es desde el cero. Entonces acá el B está a 30 grados, que era lo que nos estaban dando al inicio. Acá entre el B y el A sabemos que hay 120 más 30 son 150. Y el C, como está totalmente en el eje vertical, entonces está a 90 grados o a menos 90 grados. ¿Sí? ¿Más o menos claro? Por un lado. Por un lado. Hasta aquí. ¿Es este? Listo. Colaboremos, porfa, Carlos, ahí con el micrófono. Cuando necesitemos hacer una intervención, lo abrimos. Listo. Entonces, no hemos hecho nada nuevo. Esto ya lo habíamos visto la vez pasada. Es un repaso. Tenemos que tener esto en mente y asociarlo con con los problemas que tengamos allá en nuestra vida cotidiana. Listo, sigamos con la presentación a ver qué más tenemos acá. Listo, entonces hay diferentes tipos de topologías o de configuraciones. Todo esto asumiendo que el sistema es balanceado. ¿Qué quiere decir que un sistema sea balanceado? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué es un sistema balanceado? Profe, Consiste que en estén que todas sus desfasados. fases estén consumiendo la misma cantidad de corriente. Otra definición. Que estén desfasados 120 grados. Sí, esa es una de las condiciones. Eso que acaban de decir aplica para la parte de la fuente, que estén a 120 grados y tengan la misma magnitud. Sería la segunda condición desde el punto de vista de la fuente. Ahora desde el punto de vista de la carga. ¿Cuál es la condición para que Las esté tres líneas balanceado? tienen la misma carga, que no están Exactamente. balanceadas entre una Ajá. y otra. Sí, señor. Que la carga o la impedancia sea la misma para cada una de las fases. Fíjese que acá tenemos impedancia de carga, impedancia de línea e impedancia de la fuente. También eso es importante tenerlo en cuenta ya para cálculos un poco más precisos. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la impedancia de la línea, ¿de qué estamos hablando? De las pérdidas resistivas, de las pérdidas capacitivas, de las pérdidas inductivas, por todos los fenómenos físicos que conlleva la transmisión de esa energía. Lo mismo acá, la impedancia de la fuente se refiere a la resistencia y a la reactancia propia del núcleo de esa bobina y del enrollamiento de esa bobina. ¿Listo? Entonces acá para efectos ya más sencillos solamente vamos a tener en cuenta la impedancia de la carga, porque asumimos que pues esto es ya conocido. Fíjese entonces acá lo que estábamos hablando de los diagramas fasoriales. Entonces, volviendo al tema del motor conectado allá a un sistema monofásico, cuando usted le conecta ya el analizador de redes, ya no le va a salir este diagrama así simétrico, sino le va a salir con ese desfase que estábamos hablando ahorita. Entonces, cuando usted allá con su herramienta observa eso, usted lo que necesita es tratar de arreglar eso de alguna forma. ¿Listo? Entonces, también es importante entender estos diagramas porque es lo que le va a aparecer allá en la pantalla de esa herramienta del analizador de redes. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Fíjense que acá tenemos un sistema balanceado conectado en Y, es decir, fuente en Y, carga en Y. ¿Qué particularidades va a tener este sistema? Nosotros en muchos manuales, en muchos placas, en muchos datasheets, encontramos siempre este raíz cuadrada de 3 en los sistemas trifásicos. ¿De dónde sale eso? Precisamente de las diferentes tensiones que hay entre los sistemas. Entonces, fijémonos acá. ¿Qué tensión mido yo entre A y N?
Tensión de fase. Esa se llama la tensión de fase, correcto. ¿Qué pasa ahora si mido la tensión entre A y B? Tensión de línea. Nos da otro valor, ¿cierto? Esa es la tensión de línea. Entonces, si usted hace su ejercicio allá, si tiene la posibilidad de hacer mediciones en un sistema trifásico, si usted mide entre una línea y el neutro, va a tener un valor, y entre A y B va a tener otro valor. ¿Cuál de los dos valores es más grande? ¿Entre A y N o entre A y B? Entre A y B. A y B. Correcto, entonces entre A y B va a ser más grande ese valor. ¿Cuántas veces mayor que el de fase? ¿El doble? No. Este número, vea. En la fórmula dice que se tiene que multiplicar por raíz de 3, o sea que la diferencia va a ser el resultado que 3 multiplicado por la raíz de 3. Exactamente. Entonces tenemos que la tensión entre A y B es la misma tensión entre A y N, pero multiplicada por raíz cuadrada de 3. Además que aumenta su valor en magnitud, también sufre un desfase. Entonces la tensión entre A y B está adelantada con respecto a la tensión entre A y N en 30 grados. Se adelanta. ¿Listo? Fíjese que acá en las demás configuraciones va a aparecer prácticamente que lo mismo. Tenemos acá una estrella delta. Ahora lo que va a sufrir un cambio no es la tensión, sino la corriente. Pero por el mismo factor, vean, la corriente de línea es igual a la corriente de fase multiplicada por raíz cuadrada de 3. Acá, ¿cuál sería la corriente de línea? La corriente de línea es la que viene de la fuente, vean. Fíjese que cuando llega a este punto, ¿qué pasa? Hay una división de corriente, ¿cierto? Lo mismo la que viene acá por la fase B, vea. Llega a este punto y se bifurca. Y lo mismo la que viene por la fase C. Entonces fíjese que hay una corriente entre A y B mayúscula, que es la corriente de la carga. Acá tenemos la corriente de la carga, que es diferente a la corriente que viene por la línea. ¿Cuál de estas corrientes es mayor? ¿La de la línea o la de la carga? La de la línea. La de la línea, ¿cierto? ¿Cuántas veces mayor? Lo mismo. Raíz cuadrada de 3. ¿Está adelantada o está atrasada? Acá. Con respecto a la de fase. Adelantada. Adelantada. 30 grados. Entonces fíjese que es fácil acordarse porque siempre va a ser 30 grados y va a ser siempre raíz cuadrada de 3. Importante tener en cuenta que es cuando el sistema esté balanceado. Como acá estamos hablando de motores, ¿un motor es un sistema balanceado o desbalanceado? Balanceado. Un sistema balanceado. Es un sistema balanceado siempre y cuando lo tratemos como tal, lo manejemos correctamente. ¿Listo? Lo que estábamos hablando la clase pasada de calcular bien los conductores, las protecciones, que no queden puntos calientes. En un punto caliente, cuando se queda algo zafo ahí, algo mal conectado, vamos a provocar que el sistema se desbalancee. Entonces ya no se va a cumplir todo esto y van a empezar a aparecer los problemas de temperatura. Acá tenemos la conexión delta-delta, también muy sencilla de entender. Vea, fíjese que la tensión de fase es la misma tensión de línea. Acá lo que cambia es la corriente de línea con respecto a la corriente de fase. Y la otra conexión es la conexión delta estrella. Entonces tenemos acá delta estrella, la corriente de línea es la misma corriente de fase. Fíjese que esta corriente llega acá, la corriente de línea llega acá, la corriente de línea llega acá, pero la tensión de fase en la fuente es diferente a la tensión de fase en la carga. La tensión de línea AB sería la misma tensión de fase acá en la carga, en la fuente, perdón. Listo, entonces vamos a hacer este ejercicio, como estamos de tiempo.
Sí, alcanzamos a hacerlo. Vamos a hacer este ejercicio. Les voy compartiendo la asistencia antes de que se me olvide. Con respuesta, sí, listo. Les voy a compartir acá este enlace, porfa, para que lo vayan llenando. Me van confirmando ahí si lo podemos llenar, porfa. Listo, entonces vamos a hacer este ejercicio. Ejercicio muy sencillo. Todos estos ejercicios yo los saco del libro que les compartí, ¿listo? Entonces, para que porfa no lo dejemos ahí tan abandonado, tratemos de utilizarlo. Listo, entonces lo primero que vamos a deducir de este problema ¿es un sistema balanceado? Sería la primera pregunta. Sí, señor, está balanceado. ¿Por qué podemos decir que está balanceado? Tenemos que dar justificaciones. Los parámetros, los valores de resistencia, Los valores de la impedancia, fíjese que los valores de la impedancia de línea, ¿cómo son? Iguales, ¿cierto? Y la impedancia de carga, Profe. ¿cómo es la impedancia de carga? También igual, ¿cierto? Entonces, por el lado de la línea y de la carga, el sistema está balanceado. Por el lado de la fuente, ¿está balanceado o desbalanceado? ahí está balanceado porque está todo sobre los 110 y los 120 grados. Listo. Entonces, el sistema es balanceado. Esa sería la primera prueba, balanceado. La segunda prueba, ¿es un sistema de secuencia positiva o negativa? ¿Positiva? Sí, señor, positiva. Positiva, ¿sí? Porque vea, Sí, señor. si nosotros hacemos un diagrama acá rápido, 120 y 240. si hacemos el diagrama fasorial rápido, entonces, ¿dónde estaría A? Sobre el eje, ¿cierto? A 0 grados. B estaría a menos 120 grados por acá. Entonces, esto es A y B. Y C estaría a menos 240 grados. Menos 240 grados es todo esto, ¿cierto? Quiere decir que para completar los 360, por acá arriba son 120 grados. Entonces, como esto gira en este sentido, sería A, B, C, secuencia positiva. O secuencia ABC. Es lo mismo. Listo. Entonces me están pidiendo que calculemos la corriente de línea del sistema YY. ¿Cuál sería la corriente de línea ahí? Tenemos que identificarla antes de empezar a echar números, ¿cierto? Primero siempre es un Entre análisis del A sistema. y B, AC o CB es de Entonces, línea. las corrientes de línea son estas, ¿cierto? Las que salen de la fuente, que es la misma que pasa acá por este lado, ¿cierto? Entonces esto lo vamos a llamar corriente IA, corriente IB y corriente IC. Esas son las corrientes que me están pidiendo hallar. ¿Cómo las hallo? ¿Qué ley utilizo? Ohm, ¿Ley de qué? de Ohm. Ley de Ohm. Ohm. ¿Cómo es la ley de Ohm? I igual a B sobre R. La corriente es igual a B sobre R, Sí, o la impedancia sería ahí. pero exactamente. Fíjese que acá, como ya no estamos hablando de un sistema de corriente continua, sino de corriente alterna, no podemos poner R, sino tenemos que poner Z. Pero fíjese que es lo mismo. Es el mismo concepto. Listo, entonces, ¿cuánto vale la corriente? Simplemente reemplazar. ¿Cuánto vale la tensión? ¿Cuál de todas estas tensiones reemplazamos ahí en la fórmula?
Como el sistema está balanceado, puedo utilizar cualquiera. Voy a utilizar esta de acá, que es la más fácil, porque es el grado, los grados es de 0. Entonces, 110 a un ángulo de 0 grados. ¿Z cuánto vale? Esa ya sería una pregunta más. 5 menos J2. Esa es la impedancia de la línea. Y esta es la impedancia de la carga. ¿Qué tengo que hacer con estas dos impedancias? Sumarla, ¿cierto? La sumo, sí. Porque el circuito está en serie. Vea, me permite sumarla. ¿Cuánto me da la suma de esta impedancia con esta impedancia? Sí, señora, busca para un día. 15 más 6 ohmios. 15, porque sumamos la parte real, vea, 5 más 10. Y la parte imaginaria es menos J2 más J6. Más J8, perdón. Lo que nos da más J6. Ese es el análisis que tenemos que hacer. Si entendemos esto hasta ahí, estamos bien. ¿Qué hicimos ahí? Un análisis eléctrico. De sumar impedancias, de entender qué es la impedancia de línea, la impedancia de carga, secuencia positiva, el sistema está balanceado. Si entendemos esto, estamos bien. Ya la parte numérica, pues ya toca practicarla. Ya es otro cuento. También es importante saberlo. Por lo mismo que les decía ahorita, el tema de usted ya ir a hacer esto, ir a programar una máquina, ya le toca darle las instrucciones en un lenguaje específico. Si usted va y mira los lenguajes de programación, siempre van a ser o tener cosas muy matemáticas. Entonces nos toca tener cuidado también con eso. ¿Cuánto nos da este número? Simplemente venir y escribirlo ahí en la calculadora, ¿cierto? Entonces tenemos 110. Como está a 0, no le pongo ningún ángulo, pero lo vamos a poner para que ustedes sepan cómo es la escritura. A un ángulo de 0. Listo. Y abajo simplemente usted escribe eso que está ahí. 15 más 6J, que ya vimos que es 6I. Nos da la respuesta en coordenadas rectangulares. Nos conviene más en coordenadas polares. Coordenadas polares me da 6.8 a un ángulo de menos 21.8. Esto, por supuesto, medido en amperios. ¿Qué corriente es esa? Esta primera, la corriente I sub A. ¿Listo? Como no solamente me están pidiendo I sub A, sino I sub B e I sub C. ¿Cómo las hallo? ¿Tengo que volver a hacer esto mismo? Lo del denominador no, pero lo de abajo sí. ¿Qué opinan los demás compañeros? Vuelvo y hago todo eso. No hay necesidad. Porque No, como, porque si todas son iguales en grados y exacta- todo. exactamente, como el sistema es balanceado, yo vengo y miro acá lo que ya está escrito ahí en los manuales y en los libros, ¿ve? El sistema YY, ¿ve? ¿Puedo utilizar esto? ¿Qué dicen? Sí, si me estuvieran pidiendo la atención, pero como me están pidiendo la corriente, simplemente hago un diagrama muy similar a ese y digo, entonces, la corriente de referencia es la corriente A, vale 6.8 y está a menos 21.8 grados. Ya vimos que la secuencia es positiva, A, B, C. Si esta es la corriente IA,
después de la corriente IA, ¿cuál debería venir? La B, ¿cierto? ¿A cuántos grados? 120 más, 120 más con respecto a ese 21. Sí, Bueno, señor. Entonces a esto le restamos los 120, porque fíjese que los estoy midiendo es por debajo. Entonces sería menos 141.8 grados. Sería por acá. Esa es la corriente IB. ¿Y la corriente IC dónde estaría? A esto le sumo 120, ¿cierto? Entonces me quedaría 6.8 y a este número le sumo 120. Entonces sería 120 menos 21.8 grados. Esto me daría 98.2 grados, que sería un poquito más acá del 90, estos 90 grados. Ahí está. Porque es secuencia positiva. Como el sistema se mantiene balanceado, la corriente tiene que estar obligatoriamente balanceada. ¿Cuánto fue que nos dio? 98.2. Y ahí ya terminaría el ejercicio. 98.2 grados. Esto en amperios. Fíjese que ahí no hicimos nada del otro mundo. Aplicar la ley de Ohm, que ya la sabemos desde siempre. De pronto nos cuesta de todo lo que hicimos hacer esta operación. Pero esa operación, ¿quién la hace? La calculadora. El análisis eléctrico, sí, espero que pues lo tengamos bien, bien claro. Listo, ya se nos acabó el tiempo. Veámonos ahorita en 10 minutos. Son las 7. Veámonos a las 7:15. Vámonos a las 7:15. Ya les envío el nuevo Profe, formulario. Señor, profe, mira, habla con Wilma porque me colabore con la asistencia que yo no la sé llenar. listo, ya hablamos, Wilmer. Conéctese ahorita y ya hablamos de eso. Bueno, bien.
Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. ¿Me confirman si me están escuchando? Si estamos viendo la... Sí, señor. Eso Sí, ya señor. comparto. Listo, entonces habíamos quedado acá en el diagrama fasorial estrella estrella. Listo, vamos a hacer este ejercicio. Un ejercicio muy sencillo también para aplicar el diagrama fasorial, que es lo importante, entender ese concepto, por lo que les digo de la lectura de las herramientas. Listo, entonces me dice un generador trifásico balanceado conectado en Y con una impedancia por fase, ahí nos dan el número de la impedancia, con una carga balanceada conectada en Y, nos dan la impedancia de la línea, nos dan la impedancia de la fase y nos dan la impedancia del generador, lo que estamos hablando ahorita. Es decir, que es exactamente este mismo ejercicio, ¿vea? Donde nos están dando impedancia de fuente, impedancia de línea e impedancia de carga. ¿Qué hacemos con esas tres impedancias? ¿Cómo están esas tres impedancias? En serie. En serie, ¿cierto? Es decir, que las sumamos, las podemos sumar. Eso es lo que nos está diciendo ahí el ejercicio. Entonces, como siempre, lo primero que hacemos es hacer el diagrama, hacer el dibujo. Ahí tenemos la fuente y acá tenemos la carga. Conectamos, conectamos y conectamos. Estos son fuentes. Vamos a borrar acá. Esta es la fuente, que ya vimos que la conectamos en un punto común, que es el negativo, para que el positivo quede libre. Me está diciendo que es un sistema balanceado. Entonces vamos a asumir que es secuencia positiva, esto es A, esto es B y esto es C. Acá tendríamos A, B y C. La impedancia, como son tres, como acabamos de ver, la vamos a resumir en una sola. La vamos a dibujar acá en la carga. ¿Cuál sería entonces la impedancia equivalente? Si esto la llamamos ZL, ¿cuánto valdría ZL? Sumamos, ¿cierto? Fíjese que acá entonces tenemos una impedancia, otra impedancia y otra impedancia. ¿Cuánto nos daría la suma de eso? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Cuánto sería la parte real? Sumar 0,4
más 24 más 25. 25. 25, gracias. 25. Fíjese que estos valores ahí los dan adrede, valores redondos para que uno pueda hacer esto fácil. Y la parte reactiva, ¿cuánto es? 20. 20. Gracias. Valores redondos ahí para que los cálculos sean sencillos. Listo, entonces, fíjese que ahora me están pidiendo las tensiones de línea y las corrientes de línea. Ahorita me estaban pidiendo solamente la corriente, ahorita sí me están pidiendo la tensión y me están diciendo que esta tensión de la fase A es igual a 120 a 30 grados. ¿Qué hacemos ahí? Hallamos lo mismo, ¿cierto? Hallamos la corriente. Hacemos el diagrama para hallar la... ¿O qué nos queda más fácil, hallar corriente o tensión primero? Fíjese que acá ya me están dando las respuestas. Obviamente uno no se fija en eso, sino saca sus respuestas primero y después sí. Fíjese acá una cosa importante. ¿Qué tensión hay entre estos dos puntos, entre A y N? Es la misma tensión que hay entre A y N, ¿cierto? Esto está conectado, ¿cierto? Ya sabemos la tensión que hay en en la fuente A. Entonces tenemos que la tensión A sub N es igual a 120 a un ángulo de 30 grados. Hago mi diagrama fasorial. Sí, Adolfo. Tengo una pregunta. En el Señor. ejercicio dice que el ejercicio está balanceado, ¿verdad? Sí, señor. Está balanceado, acá nos dice. Y ya no están dando el voltaje o la tensión de una de las líneas. Sí, señor. Si estaría balanceado, las tres líneas no tendrían la misma tensión, 120. Sí, Lo que señor. variaría sería los grados. Cambia son los grados, exactamente. Tenemos que hallar es los grados nomás. Listo, gracias. Los grados, pero fíjese que hay un adelantamiento, ¿cierto? Volviendo a este diagrama, porque nos están pidiendo es las tensiones de línea. ¿Cuáles son las tensiones de línea? La que me están dando acá es la tensión de fase que hay entre A y el neutro. Entonces usted va y mide ya con su multímetro, mide entre la línea y el neutro, le van a dar 120 voltios. Si mide entre línea y línea, le va a dar 120 por raíz de 3 y fuera de eso va a estar adelantada, que es lo que vemos acá en esta teoría, en este diagrama. Vea. El sistema está conectado en Y, vea. Entonces la tensión de fase y la tensión de línea. La tensión entre A y B va a ser la misma de fase multiplicada por raíz cuadrada de 3 y adelantada 30 grados. Fácil. Entonces si la dibujamos acá, bueno, la vamos a poner acá. 150 a 270. Entonces la tensión entre A y B es igual a raíz cuadrada de 3 por 120 y le sumamos 30 grados. Ya vimos por qué. Sería 60 grados. La tensión entre B y C es lo mismo. Y entre C y A lo mismo. Raíz cuadrada de 3 por 120. Entonces lo que estaba diciendo ahí el compañero. Simplemente venimos y hacemos un diagrama. El diagrama nos va a resolver todo. Entonces, vea. La tensión AB
es 120 por raíz de 3, que eso ¿cuánto nos da? 207.8. Por raíz cuadrada de 3. Listo. 208. Lo podemos redondear. Que para todos eso es un valor bastante familiar, ¿sí? 208 en la vida real. $208. Entonces lo dibujamos acá, 208 a 60 grados, estaría por acá. Esta es la tensión AB. La tensión AB. Después sigue la tensión BC, véala acá, que la tensión BC vale lo mismo en magnitud, pero viene retrasada. ¿Cuántos grados en este ejemplo particular? Si esto mide acá 60, ¿cuánto debería medir acá por debajo? 180. Sería como menos 120, bro. Entonces, como Menos 30 grados. Mírenla bien, mírenla bien. Menos 60 grados por aquí tienen que tener una diferencia de 120 grados. Debería Exactamente. quedar a menos 60 Ajá. grados. Correcto, porque si acá mide 60 y acá mide 60 para que cumpla los 120, pero como estoy midiendo hacia abajo, esto es menos 60, ¿cierto? Menos 60 grados. No nos podemos confundir ahí con eso. Entonces acá es 208 a 60 grados. Acá es 208 a menos 60 grados. ¿Y CA dónde sería? ¿208 a cuántos grados? A menos 180. Es decir, que queda acá totalmente sobre el eje. Y lo que dice el compañero Adolfo, puede ser menos 180, porque si usted mide acá desde el 0 por debajo, le va a dar menos 180, pero si lo mide por arriba, 180. entonces más o menos 180. Ambas respuestas son válidas. Eso medido en voltios. ¿Sí coincidió con con la respuesta del ejercicio? Sí, ¿cierto? Acá está, vea. 208 a 60 grados, a menos 60 y a menos 180. O 180. Ambas son válidas. Y la otra pregunta es la corriente de línea. Entonces, la corriente de línea, volvemos y aplicamos la ley de Ohm, ¿cierto? Cualquiera de esas tensiones, que es, vamos a utilizar esta acá para hallar esta corriente, corriente IA, sería entonces 120 a 30 grados, eso en amperios, sobre la impedancia de la línea, que es esta de acá, ¿cierto? 25 más J20. 25 más J20. ¿Cuánto nos da entonces esa corriente de línea? $120 a un ángulo de 30 grados sobre 25 J20. más 20J o 20I acá en este caso. Miramos acá la respuesta en coordenadas polares y nos da 3.78 a un ángulo de menos 8. ¿8 qué? ¿Punto qué? Punto 6. 8.6 menos 8.6. Esto en amperios. Esa es la corriente de línea. Volvemos y hacemos el diagrama fasorial para familiarizarnos con eso. La idea de todo lo que estamos haciendo es familiarizarnos con este diagrama,
porque es lo que usted se va a encontrar allá en la pantalla de la herramienta, del analizador de redes. Usted tiene que saber interpretar esa información. ¿Dónde queda esto entonces? Por debajo, ¿cierto? A menos 8 grados, o sea, muy pegado ahí a la... Esta es A, corriente A. La B estaría a 120 grados, ¿cierto? Entonces tenemos que la corriente I sub B es igual a 3.78, ¿a cuántos grados? A menos 128.6 grados. Y esto es 90, como por acá, más o menos. Esta sería la corriente I sub B. Y la corriente I sub C, 3.78, ¿a cuántos grados? 8. 8, como 80. No, como 100 y pegue. Más o menos 112. 111. Ajá, 111. Por ahí cerquita. Entonces es 120 menos este número, ¿cierto? Menos 8.6. Menos 8.6. 111.4. Es decir, por acá. Corriente I sub C. 111.4 amperios. Verificamos que sea lo del ejercicio. Sí, ¿cierto? Menos 8.6, menos 128 y menos 111. Bueno, acá hay un error, ¿cierto? Acá esto es positivo. Fíjese que ahí en el libro pueden haber también algunos errores. Porque si estos dos están bien, fíjese, los verificamos, es imposible que esto esté a menos 120 porque estaría muy pegado a este, ¿cierto? No tendría sentido. Ahí está bien. Listo. Más o menos entendido todo este tema del diagrama fasorial. ¿Alguien que le haya surgido alguna inquietud, alguna pregunta? Profe, hola. Hola, A mí, sí. si uno no tiene el analizador de red, no sé, ¿toca hacerlo así manual con el diagrama o eso es solamente para rectificar, para verificar algún proceso? Usted sabe que yo soy más administrativa, pero he estado muy metida pues como con esta parte de los motores trifásicos. Listo, Me Silvia. surgió por eso. Lo- Desde que nos relacionemos. sí, sí, Entonces, sí. esto es... Ajá. Lo que estamos haciendo acá es em, tratando de solucionar cosas que pasan en la vida real. Ujú. ¿Listo? Entonces, en la vida real nosotros tenemos allá conectado nuestro sistema, nuestro motor, y ese motor hay que hacerle unas mediciones. Sí. ¿Por qué tenemos ese silbido ahí? Colaboremos, porfa, con los micrófonos. Se escucha un silbido ahí raro. Listo, gracias. Entonces, va a depender lo que estábamos hablando ahorita, por ejemplo, del condensador. En algunas industrias hay presupuesto para hacer unas mediciones más exactas y en otras no tanto. ¿Listo? Entonces, digamos que lo que se suele hacer es llamar a gente externa. Entonces, usted de pronto tiene un problema ya en su línea o en su sistema
no tiene las herramientas para corregirlo o para detectar ese problema, usted llama a alguien que tiene esas herramientas, que son costosas. ¿Cuánto puede llegar a valer un analizador de redes para una empresa pequeña? Pues no es tan fácil de conseguir. Buen De hecho, analizador. profe, buenas noches. Buenas noches. En la empresa en la que nosotros trabajamos, yo soy el que lo instalo. Y pues cada uno vale 16 millones de pesos, inclusive más y lo traen desde España. El analizador, ¿sí, Brian? Sí, señor. Su merced es el que lo instala. Sí, yo lo instalo. Listo, cuéntenos un poquito, Brian, de lo que su Pues merced hace. la idea es llegar al sitio de trabajo y pues buscar el tablero que tiene el problema o donde se presenta la fuga o el tipo de problema, verificar la secuencia de las corrientes, porque de esa misma manera toca ubicar las pistas de corrientes del analizador, eh, alimentarlo con unas pinzas de voltaje que él trae directamente al barraje del tablero. Y pues nosotros lo dejamos midiendo unos 2, 3 días, que él toma una medición larga, por si se presenta algún pico, no sé, en la noche o en el día, donde nadie lo está observando, pues ya eso se saca la información para en el informe. Listo, y mira, Chilena, lo que te va a aparecer en ese analizador, lo que está diciendo ahí Brian. Esto ustedes lo dejan allá conectado. Digamos, en el caso mío lo hemos dejado hasta 15 días para mirar, tener una medición más exacta. ¿Por qué? Porque entre más tiempo, más datos, y con esos datos uno los analiza y saca conclusiones. Fíjate que el analizador nos da esta lectura, ¿sí ves? Esto sería algo que está bien hecho, está bien balanceado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a leer esto, pues una persona que no tenga ni idea de cómo es esto, pues no va a entender absolutamente nada. Ya la idea del curso es precisamente eso, interpretar esta información. Como no tenemos acceso a la herramienta, pues faltaría ese pedazo, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que hace el analizador? Detectar anomalías que haya en el sistema, nos da unos datos y nosotros las podemos corregir. Digamos que particularmente en el tema del motor, nos mostraría acá un desfase donde alguna de las fases estuviera suelta. Lo podríamos hacer a través del analizador de red. Si tenemos, por ejemplo, una cámara termográfica, que también pues tiene su valor, sería otra herramienta para detectar ese punto caliente. Una herramienta como estas, que detecta precisamente dónde hay puntos de conexiones flojas. Entonces, todo lo que estamos haciendo acá, Silena, es precisamente eso. Mira, sacar conclusiones acá de saber entender qué quiere decir cada uno de estos fasores para hallar las corrientes y solucionar un problema que pueda surgir. Es eso. Si no contamos con esas herramientas, obviamente no vamos a poder hacer nada. Digamos que en el caso de Brian, a él lo llaman, supongo yo, de varias empresas porque él cuenta con esa herramienta. ¿Sí, Brian? ¿Me confirma? Sí, profe, precisamente era eso. Empresas para realizar un estudio, ya sea para aumentar carga o para descubrir si hay alguna anomalía en la red. Gracias, Brian. Sí, Silena, más o menos. Sí, sí, profe. Usted me había mostrado la herramienta en el anterior curso también, Ujú. pero mi duda era esa, si se podía hacer algo para atender la novedad sin la herramienta. Pero ya lo dijo, no podemos hacer hasta que el especialista o la herramienta. Sí, claro, o sea, Gracias, compañero. ahí la cosa es tener las herramientas. Si no tenemos las herramientas, pues complicado. Listo, profe, gracias y el compañero también. Listo, Silena, gracias a ti. Entonces, Sí, Santiago. pues que el cursito más es como para el momento, digamos, en el que uno llega a encontrarse o tenga la posibilidad de hacer un acompañamiento a alguien que tenga el equipo, pues uno no quede como tan perdido y uno también como que entre más en la sintonía del tema, de cómo funciona, de parámetros y todo, ¿no? Sí, señor, pues yo lo veo también de esa forma,
también yo aprovecharía todo lo que estamos hablando acá como base para lo que vendría más adelante, la oferta que tenemos. Digamos que vamos a hablar ya no de tanto de la parte eléctrica, sino de pronto de la programación. Entonces todos sabemos que hay lenguajes de programación para ir a eh, modificar un PLC, para ir a programar un PLC, un microcontrolador, un driver, cosas de estas. Todo esto que estamos hablando nos sirve de base, nos sirve para algún momento aplicarlo eso. Entonces fíjese que no es solamente para ir a solucionar fallas, sino para ir a hacer muchas otras cosas. Todo está unido, tiene relación, entonces creo que esta información pues es bastante importante tenerla ahí. La invitación como siempre a hacer los ejercicios, revisar los libros, ahí está la información a mano. Continuemos entonces. Vamos a mirar. Vamos a mirar ahora el caso donde el sistema estuviera desbalanceado. En la vida real, donde encontramos un sistema desbalanceado. Bueno, analicemos primero acá este sistema y ya miramos. ¿Por qué está desbalanceado? Es resistivo y a la vez inductivo. Por la mezcla de las cargas, profe, buenas noches. Exactamente. ¿En la fuente está balanceado? Sí, ¿cierto? Y es secuencia positiva. 0, menos 120 grados y 120 grados. Una pregunta, profe. Señor. Con relación a lo de si es positivo o negativo, si me podría explicar eso. ¿La secuencia positiva y negativa? Sí. Listo, volvamos acá. A los apuntes que tenemos acá. Donde estamos hablando de la secuencia positiva y negativa. Entonces existe secuencia positiva que es A, B, C, B, C, A o C, A, B. O secuencia negativa que es A, C, B, B, A, C o C, B, A. ¿Por qué? En la positiva, siempre detrás de la A va a venir la B. Vea, fíjese. Detrás de la A viene la B. Detrás de la A viene la B. Detrás de la A viene la B. ¿Qué quiere decir esto? Que las fases A, B, C siempre van a tener ese orden y en el caso de los motores, nuestro motor va a girar en un sentido. Cuando usted cambia esa secuencia, ¿qué va a pasar con el motor? Invierte su giro. Invierte su giro, eso todos lo sabemos, todos lo hemos hecho manualmente, sabemos que cambiando allá, ya lo vimos también en el simulador, cómo hacíamos ese inversor de giro. ¿Dónde vamos a aplicar esto? ¿Dónde vamos a tener en cuenta? Lo que les decía, cuando usted va a programar, cuando va a hacer una programación, le puede salir algo de esto. Para usted hacer allá su cambio de giro, decirle al software que haga esa conmutación, usted le tiene que decir eso de alguna manera. ¿Qué idioma entienden estos lenguajes de programación? El lenguaje de la lógica, de la matemática. Entonces, por eso es importante entender esto. ¿Listo? Entonces, simplemente es cambiar la fase para que lo entendamos de manera más sencilla. Listo, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Listo, entonces estamos analizando este circuito. Está desbalanceado porque la carga es diferente. No es más, esta es una carga inductiva, una carga resistiva y una carga capacitiva. ¿Qué va a pasar con estas corrientes?
van a ser diferentes. ¿Cómo vamos a hacer el análisis? ¿Cómo se hace el análisis de esa corriente? ¿Podemos hacer lo mismo de ahorita con el diagrama fasorial? No, ¿cierto? No se puede hacer, porque esos diagramas solamente funcionan cuando el sistema está balanceado. Cuando el sistema está desbalanceado, toca venir y aplicar las leyes de tensiones de Kirchhoff. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en los cursos de electricidad básica? Analizar acá las mallas, sacar una matriz, resolver esa matriz y ahí nos salen las corrientes. Se aplica exactamente la misma lógica, únicamente que acá estamos utilizando números complejos, pero la lógica es la misma. ¿Listo? Este es el ejemplo 12.10 del libro. Les queda de tarea, porfa, ir al libro, ir a revisar cómo es el desarrollo de ese ejercicio. Entonces, para que tengamos una idea, nosotros hemos resuelto acá en los cursos anteriores ejemplos de este tipo, donde tenemos dos fuentes, tenemos acá resistencias, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, tenemos una fuente de 12 voltios, esto es de corriente continua, entonces solamente utilizamos resistencias. Y lo que nosotros hacíamos era hallar la corriente I1 y la corriente I2 con la ley de tensiones de Kirchhoff, donde en cada una de las mallas nos tiene que dar 0, la sumatoria de tensiones nos tiene que dar 0. Listo, entonces ustedes aplican ahí, acá nos va a dar una matriz de esta forma, donde estos componentes son los asociados a las resistencias y nos va a dar un vector que son las fuentes, 12 y 9 voltios. A esta matriz le sacábamos la inversa, la multiplicábamos por este vector y nos daba la corriente. Fíjense que acá era muy intuitivo, esto lo hicimos fácil, lo entendimos de manera correcta. Aplicamos exactamente la misma lógica para este circuito. ¿Listo? Entonces, porfa, lo revisan, ahí está la explicación paso a paso, están los métodos que utilizan ahí. Entonces, para que intenten resolverlo, ¿listo? Vamos a mirar acá el método de los 3 batímetros. Esto lo habíamos visto la vez pasada. Simplemente es conectar qué elemento. Volvemos acá. Lo que nos está diciendo Brian. Él tiene unos conectores, ¿cierto? Unas ondas. Así muy parecidas a estas, a las que estamos viendo acá en pantalla. ¿Ve? Esto sería más o menos en la vida real lo que haríamos. ¿Sí? Él tiene unas ondas, que esas ondas que están midiendo, esas rojas que estamos viendo acá, Son unos formadores de corriente. esas son sondas de corriente. Están midiendo la corriente. Entonces, volviendo acá, Esas son sondas que miden la corriente. véala, es esta corriente la que está midiendo. Acá particularmente estamos midiendo solamente potencia activa. Eso es lo que hace un batímetro. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros utilizamos el multímetro? El multímetro tiene muchas funciones para medir resistencia, para medir continuidad, para medir tensión, para medir corriente, para medir capacitancia algunos. Lo mismo tiene este aparato, él puede medir únicamente la potencia activa, tiene esa capacidad. Fíjese que acá lo que estamos midiendo precisamente es eso, potencia activa. No estamos teniendo en cuenta el factor de potencia. Entonces tiene esa bobina de corriente, que es esta que estamos viendo acá, y tiene otra bobina que es la bobina de tensión. Fíjese que acá tiene otros cables
que también están conectados al sistema y están midiendo es tensión. Quiere decir que esta medición es una medición indirecta. Mide la corriente por un lado, la tensión por por el otro e internamente hace el cálculo para medir la potencia. Si somos un poco más estrictos, lo único que estaría midiendo acá directamente en el sistema es la corriente, porque sabemos que la corriente es un parámetro físico, es una variable física que es directa. Acuérdense que son 7 unidades fundamentales de la física, entre ellas está la corriente eléctrica. La tensión también la estaría midiendo de manera indirecta, ya siendo un poco más estrictos. ¿Listo? Pero acá la manera de conectarlo es lo que nos está diciendo acá el diagrama, ¿ve? ¿Listo? También lo podemos simplificar con el método de los 2 batímetros, que simplemente es quitar uno, conectar acá en la línea que queda libre, la bobina de tensión. ¿Qué es lo importante? Lo importante es tener en cuenta que estamos midiendo es potencia activa. No tenemos en cuenta los reactivos. Entonces esta máquina puede medir esa potencia activa, también puede medir la potencia reactiva, también tiene la capacidad de medir los armónicos. Eso lo miramos la próxima semana, que es el tema de los armónicos, quién los genera y cómo se corrige. ¿Listo? Este método ya lo habíamos utilizado la vez pasada. Habíamos hecho acá una simulación para no instalarlo ahorita, para no montarlo ahorita. Simplemente es hacer lo que nos dice ahí el diagrama. Abrimos el circuito, ponemos la bobina de corriente y la bobina de tensión la conectamos acá en la carga y ahí nos dan los valores de corriente, los valores de tensión. Simplemente es hacer la multiplicación y hallar el valor de tensión. ¿Listo? Entonces ese sería el concepto de medición de potencia activa en un circuito trifásico. Listo, no sé si tengamos alguna otra inquietud, algún comentario adicional. Profe, Wilmer Señor. Bravo, para que me colabore con la asistencia. Ahí está el link en el grupo, no sé por qué no la ha podido hacer Wilmar. Profe, como le digo, yo soy malo para la tecnología ya, ¿no? Y estoy solo acá ya. Listo, yo lo tengo en cuenta entonces ahí. Voy a anotar acá, Wilmar Bravo. Listo, ¿alguien más tiene alguna inquietud? Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Sí, señor. Sí, Juan, buenas noches. La pregunta es que en el link que usted envió para la asistencia no es el mismo que está enviando en estos días, ¿cierto? No, ese lo generé hoy, Juan. Usted me podía también tener en cuenta porque yo también quise abrir, lo que pasa que es que me aparece con el correo anterior y le da la opción a uno de cambiar ahí, pero cuando yo la veo, sí, ya le doy clic ahí en esa opción, me dice que es que yo ya llené ese formulario, entonces no entiendo ahí, profesor. Listo. No, como es nuevo, ese formulario, si ya lo llenó es porque ya en algún momento, porque se lo generó fue hoy. Sí, sino que pues como te digo, profe, entonces yo intenté y no me dejó, entonces no sé. Listo, yo lo tengo ahí en cuenta, tranquilo. Listo, acá Brian nos compartió ahí unas imágenes, gracias Brian, de lo que él hace en el trabajo de él. Entonces, la próxima clase miramos esas gráficas, las analizamos. Y también le damos pues un espacio ahí a Brian para que nos explique qué es lo que hace él en su trabajo. ¿Listo? Nos vemos entonces, ¿hoy qué es? Hoy es jueves. Nos vemos el martes.
Porfa, los que no han hecho la simulación, los que no han abierto los archivos, háganlo. Revisen también todos estos ejercicios que hicimos hoy. Traten de hacer cositas. No nos quedemos ahí solamente con lo que hablamos acá. Nos vemos entonces el martes. Feliz fin de semana. Gracias por la participación. Lo mismo, profe. feliz. Gracias, ingeniero. Listo a ustedes. Gracias, ingeniero. También, profe, que tenga feliz fin de semana. Luego eso. Gracias, que descansen. Muchas gracias. Mismo, profe. Gracias, profe. Buenas noches. A ustedes por la participación. Nadie valora a nadie. Feliz noche, bendiciones. Listo, gracias, que descansen.